Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí nueva edición de La Lengua Desatada para seguir hablando de nuestra lengua. Verán, hoy les vamos a plantear lo siguiente. ¿Ustedes habían pensado en algún momento que el hecho de poner o quitar una tilde diera para tantas conversaciones y diera para tantas opiniones? Claro, estoy pensando en la famosa tilde en solo. De esto ya hemos hablado aquí en alguna ocasión para diferenciarlo cuando es un adverbio o cuando es un adjetivo. Hoy, partiendo del solo, vamos a hablar de otras cuestiones de la ortografía y lo vamos a hacer con un experto que nos visita habitualmente, que es el profesor Julio Borrego. Julio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Ana, muy bien, buenos días. Estoy encantada de que vuelvas otra vez al programa para poderte preguntar todas estas cosas que tienen que ver con la ortografía. Lo cierto es que a mí misma me ha sorprendido mucho el hecho de que ahora la Real Academia haya dicho, bueno, hombre, pues vale, si tú quieres diferenciar porque ves que hay ambigüedad en el momento de decir solo adverbio, solo adjetivo, se permite que se ponga esa tilde. Bueno, esto la gente ha dicho, la gente que se declaraba solo tildista ha dicho, hombre, ves, yo tenía razón. Julio, ¿tú en algún momento has pensado que esto iba a dar para tanto juego? Pues no, la verdad es que no, yo estos días he tenido que hablar mucho de este tema en diversos foros y siempre empiezo diciendo que estoy absolutamente sorprendido, hombre, no tanto porque se hable en torno a este tema, porque yo sé que la lengua y la ortografía interesan muchísimo, como que se hable de una cuestión que en realidad no ha cambiado nada. O sea, lo que me sorprende es por qué ahora, cuando desde 2010 esto está vigente. No, en realidad no. Bueno, pero hubo un momento en el que se eliminó esa tilde en todo caso, ¿no? O sea, la Academia recomendaba no poner esa tilde, ni siquiera aunque hubiese cierta ambigüedad. Y ahora lo que dice es, bueno, vale, si hay ambigüedad, ponle la tilde a solo. ¿O no es así exactamente? Vamos a ver, en 2010, en la ortografía de 2010, lo que dice es que cuando haya peligro de ambigüedad, se puede poner la tilde. No es que sea obligatorio ni ponerla ni quitarla, se puede poner la tilde. Lo que pasa es que no deja claro qué pasa cuando no hay ambigüedad. Ajá. No, la verdad es que yo pensaba que sí lo dejaba claro, pero he vuelto a leer el texto y no lo deja claro. Deja muy claro que cuando hay ambigüedad se puede poner y cuando no hay, no queda claro si está prohibido o no. Y lo que ha dicho ahora es que cuando no hay ambigüedad, por hablar de alguna manera, está prohibido. O sea, si no hay ambigüedad, no la pongas. Y si hay ambigüedad, puedes ponerla. Ajá, o sea, solo tomo café solo, ese primer solo, le puedo poner la tilde y al segundo solo no, porque es un adjetivo. Solo tomo café solo. Claro, pero solo en esos casos, cuando hay peligro de ambigüedad, la Academia tolera que se ponga el acento. Cuando no hay ambigüedad, antes, en 2010 no quedaba muy claro y ahora queda absolutamente claro que no se ponga, aunque sé porque he hablado con los redactores de la ortografía, etcétera, sé que la idea de la Academia era suprimir el acento de solo en todos los casos, también cuando hubiera ambigüedad. Exacto. Y ahora pues se permite si hay ambigüedad. Y aunque ya lo hemos explicado esto, si quieres lo volvemos a explicar. Sí, claro. ¿Por qué la Academia preferiría que no se pusiera acento en solo nunca? Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a recordarlos. Vamos a hacer un poquito de historia. ¿Para qué sirven las tildes en español? ¿Por qué el español tiene tildes y otros idiomas, por ejemplo, no las tienen o no las tienen con ningún propósito? Porque, por ejemplo, en francés hay tildes pero no sirven para nada. Entonces, ¿para qué sirven las tildes en español? Tienen una clara misión y es señalar dónde va el golpe de voz en una palabra. Todas las palabras tienen un golpe de voz, una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. Bueno, entonces, ¿cómo se señala? El golpe de voz puede ir en la sílaba última, en la sílaba penúltima o en la sílaba antepenúltima. Entonces, cuando tenemos una palabra como cántara, tenemos que saber si decimos cántara, cantara o cantará. Y para eso se inventaron las tildes. Para eso se inventaron las tildes. Entonces, esa fue la misión de las tildes. Siempre el objetivo fue que hubiera las menos posibles, o sea, que hubiera economía en el uso de las tildes. Y eso hace que las palabras más frecuentes, que son las llanas terminadas en n, s o vocal, no la lleven. Las llevan siempre palabras que son menos frecuentes. Por ejemplo, las esdrújulas, que son muy poco frecuentes en español, lo llevan todas. Bien, entonces, pero luego resulta que, claro, hay palabras que tienen solamente una sílaba.
los monosílabos. Esas palabras, como solo tienen una sílaba, no hay que marcar dónde va la tilde, porque dónde va el golpe de voz, porque el golpe de voz... Pues solo hay una y ya está. Lo que pasa es que hay muchas palabras de una sola sílaba que no tienen golpe de voz, o sea, que son átonas, que no llevan... que no van marcadas. Por ejemplo, la palabra, la conjunción condicional si vienes, no tiene acento, no tiene golpe de voz, es como si fuera una sola palabra, si vienes. En cambio, la afirmación sí la lleva, si vienes. Es muy fácil percibir esto, si vienes, sí vienes. Exacto. Bien. Bueno, entonces, la Academia pensó, ya desde muy pronto, ya desde el siglo XVIII, ya desde la primera ortografía, pensó que era necesario marcar que ciertas palabras átonas, o sea, que no tienen golpe de voz, no lo tienen, y marcar que otras sí lo tienen, las palabras tónicas, y a esas decidió ponerles una tilde, aunque fueran monosilábicas. Y eso es lo que se llamó tilde diacrítica, que al principio afectaba a muy pocas palabras. Sí frente a sí, sé del verbo saber frente al reflexivo, te frente a muy poquitas. ¿no? Pero este número de palabras fue creciendo. Y de pronto, en 1880, se introdujo la pareja solo. Y la Academia dijo, cuando solo sea adverbio, lleva tilde, cuando sea adjetivo no la lleva. Pero eso fue un error. Fue un error que rompía la filosofía de la tilde diacrítica. ¿Por qué? Porque la tilde diacrítica, como te digo, era para marcar palabras que no tienen golpe de voz, palabras átonas, frente a palabras tónicas. Pero en el caso de solo, las dos son tónicas. Era el único caso de tilde diacrítica en que la pareja de palabras tenía golpe de voz, tenía, digamos, acento sonoro en los dos casos. Ajá, me gusta mucho que lo hayas explicado porque nos da la razón por la cual solo es tan especial en este sentido y otras Entonces, palabras no. Ojo, esto es muy importante. La Academia no lo hizo para diferenciar significados. No lo hizo para decir que el solo adverbio significa una cosa y el solo adjetivo significa otra. Lo hizo para marcar que una era tónica y otra era átona, pero es que en ese caso no era verdad. Exacto, son tónicas las dos, solo y solo. Tónicas. Pues es interesante, sí, este recorrido histórico. Un error que se vino arrastrando hasta que, los académicos empezaron a darse cuenta de que era una incoherencia y decidieron suprimir la tilde del solo. Entonces se armó la marimorena, el escándalo fue mayúsculo y como una medida transitoria pues se permitió que en los casos de ambigüedad, si el que escribía no quedaba conforme porque pensaba, tal, pues entonces se pusiera la tilde para separar los dos significados. Claro. Todo tiene su porqué, esta razón histórica que nos acaba de explicar el profesor Julio Borrego. Y es que si usáramos la tilde diacrítica para marcar diferentes significados, tendríamos que ponerlo en miles de palabras. El banco, mañana quedo contigo en el banco. Yo siempre pongo este ejemplo, mañana quedo contigo en el banco. ¿En qué banco? En el banco que se arruina o en el banco que se arroña, como dicen en mi pueblo. Arroñarse en Zamora es derrumbarse. Bueno, hay bancos en los que te sientas y se arroñan y hay bancos que se arruinan. Bueno, para diferenciar los que se arruinan de los que se arroñan, tendríamos que poner una tilde, ¿no? Y no la ponemos ahí. Pero prácticamente cualquier palabra que pensemos en español tiene dos significados. Por ejemplo, columna. Columna puede ser la columna vertebral o puede ser la columna de un edificio. Le ponemos tilde a la columna vertebral para diferenciarla de la otra. Seguro puede ser muchas cosas. Ponías un ejemplo en el último programa, ¿no? Puede ser que ofrece seguridad o que no cabe duda. Le ponemos tilde. Claro, tú ponías el ejemplo en otro programa que era esta noche tengo sexo seguro. Esta noche tengo sexo seguro. Eso tiene ¿A dos qué te estás refiriendo? Le ponemos tilde. Entonces no podemos poner tildes para separar significados. Entonces, ¿por qué hacerlo en solo? Esa es la razón. No era un capricho de la Academia, es que había una incoherencia. Entonces, una obsesión de la ortografía de 2010 fue devolver la coherencia a la ortografía. Bueno, Julio Borrego, como saben ya los espectadores de este programa, es académico correspondiente de la lengua y por lo tanto también nos da esa visión, desde ese punto de vista más académico. Has hablado de los monosílabos y yo quería preguntarte por alguno en concreto. Bueno, yo creo que ya en casa, después de la última reforma ortográfica, ya saben que guión no debe llevar tilde, lo que truán no debe llevar tilde, porque se consideran palabras monosílabas, porque en la mayor parte de los países
países hispanohablantes se pronuncia guión, Claro. no guión. Pero seguro que a los que están en casa también les ocurre. Yo cuando pongo rió del verbo sí, reír, sí. pretérito indefinido, rió, sí. a mí me sale ponerle una tilde. Según la nueva ortografía, rió Sí. no lleva tilde, Sí. pero rió no nos suena monosílabo, Julio. Claro. Bueno, ese es otro de los principios que rigen en este momento la filosofía de la academia. Vamos a ver, tradicionalmente la referencia de la norma en español era el habla castellana. Pero bueno, en este momento lo que la academia piensa, en este momento la obsesión de la academia es mantener la unidad. Más que limpiar, fijar y dar esplendor, que era el lema tradicional, lo que a la academia le obsesiona en este momento es mantener la unidad, que el español no se fragmente, que no ocurra como en latín, que el latín se convirtió en un montón de lenguas distintas en las cuales no nos entendemos. Hay que evitar a toda costa que el español se fraccione, porque está muy extendido en muchos países. Entonces, para evitar esto hay que mantener la unidad. Y para mantener la unidad hay que establecer una igualdad. Entonces, no podemos decir que el español de España es mejor. Tenemos que decir que las normas cultas de los demás países también cuentan. Y entonces no podemos poner normas de acuerdo con lo que nosotros decimos. Entonces, ¿qué ocurre con truán, con guión, con rió? Pues que en español de España, efectivamente, lo decimos en 2 sílabas. Rió, pió, truán, pero hay muchos países hispanoamericanos, no sé si muchos, pero desde luego alguno, por ejemplo en México, que es un país que tiene muchísimos habitantes, tiene más de 100 millones de habitantes, por tanto, más que España. Bueno, pues en México, pues normalmente ahí no se hace un diptongo. Entonces, ¿por qué razón tiene que prevalecer la norma de España frente a la norma de México? Esa es la razón por la cual la Academia estableció que siempre que hubiera una I y una O, por ejemplo, y no recayera el golpe de voz en la I, ahí hubiera un diptongo. Por tanto, como para efectos ortográficos ahí hay un diptongo, no debería llevar acento guión porque es monosílabo. Esa es la razón. Es una razón de política lingüística en Sí, este caso. otro error que se comete muy frecuentemente con las tildes es cuando nos encontramos UI, Sí. cosas como jesuita, Sí. huida, Sí. tendemos a poner la tilde Sí. cuando realmente no debe llevar tilde. Sí. La verdad es que ahí la Academia ha dicho que cuando el diptongo es IU y UI, efectivamente no se ponga para marcar que no existe diptongo. Eso es una norma que la verdad yo no he acabado de entender nunca. ¿Por qué ahí no? Pero la verdad es que es así. Ahí no sé la razón por la cual la Academia se ha empeñado en decir que no la pongamos, cuando ¿no? hay UI y U no se marque de ninguna manera el hiato. Yo realmente lo tengo que pensar, ¿eh? Cuando escribo esas palabras tengo que pararme a pensar porque automáticamente me sale Pero la tilde. efectivamente, ahí no se marca si hay diptongo o no hay. También es verdad que la Academia siempre ha dicho que la función de la tilde no es, primero, no es diferenciar significados, de eso ya hemos hablado, pero que tampoco es decir si hay diptongo o no hay diptongo, que la función de la tilde simplemente es marcar dónde va el golpe de voz. Pero es verdad que en UI y IU, si no ponemos tilde no sabemos dónde va el golpe de voz. No sabemos si dice jesuita o jesuita. Exacto, así Entonces, es. Julio, hay cosas que parecen muy evidentes, muy obvias, ¿no? Que no es lo mismo un sonido que una letra. Sí. Pero a lo mejor hay que explicarlo esto, porque la hay gente que lo pararse a confunde pensar un poco. continuamente. La gente confunde letras con sonidos. Es una cosa muy diferente. Los sonidos es lo que pronunciamos habitualmente para entendernos, las letras es la forma de representarlos. Y la representación de un sonido y el sonido no tienen por qué coincidir. De hecho, si preguntáramos cuántas letras hay en español, la gente probablemente lo supiera, porque basta con contarlas en el diccionario, aunque tendría problemas con las llamadas letras dobles, con los dígrafos, ¿no? Bueno, pues creo que son 27 en este momento, si contamos la W como una letra, que es una letra importada hace relativamente poco tiempo. Esa es una letra foránea que no pertenece al sistema patrimonial del español, pero que se ha incorporado últimamente, y entonces contando esa habría 27 letras, pero no hay
no hay 27 sonidos diferentes en Claro, español. porque la B y la V, por ejemplo, pues Hay corresponden 24 sonidos en español. 24, 24 o sonidos. 22, 24, 23 o 22. Luego explicaremos esto si quieres. 24, 23, 22. Si alguien preguntara cuántos sonidos... Bueno, los lingüistas decimos fonemas, pero ahora no voy a entrar en eso. Si alguien preguntara cuántos fonemas, cuántos sonidos distintos hay en español, tendríamos que decirle 22, 23 o 24. Pero explícame Depende. esto. ¿Por qué, Julio? En cambio, en Peña Letras hay 27. Bueno, luego explicamos lo de por qué 20... Vale, pues lo dejamos ahí. Vamos a ver lo de las letras. ¿Por lo qué que- hay 27 letras y por qué hay 24 sonidos? Eso es. Pues sencillamente, primero, porque hay sonidos que no tienen letra para ellos. Por ejemplo, el sonido che no tiene una letra específica, sino que tiene dos letras, CH. Son dos letras, CH, pero se juntas consideraba una letra, claro. forman un solo sonido, pero son dos letras. Luego pasa lo mismo con ye, el sonido de gallina, pues son dos L's, son dos letras, pero es un sonido, ¿vale? Entonces, esa es una razón. Otra razón es que hay sonidos que se pueden representar de dos maneras distintas. Por ejemplo, el sonido de lobo, el bo, ese sonido, el sonido de B, se puede representar B o V. Por tanto, hay sonidos que tienen dos letras, o el sonido de gente se puede representar de dos maneras distintas. En gente se escribe con G y en jinete se escribe con J, pero el sonido es exactamente igual. Entonces, eso hace que el número de letras... Bueno, luego además tenemos una letra que no suena, Claro. que es H. A ver qué pinta la H. No Bueno, ya suena. sabemos que la H tiene su historia y está ahí por algo, pero Claro, la H realmente... La H, efectivamente, hay mucha gente que ha dicho, los reformadores de la ortografía han propuesto que la H, por ejemplo, quitemos, se suprima porque es un sonido inútil. Bueno, ¿por qué tenemos una H en español? Hay al menos dos razones por las cuales está la H. La primera es una razón histórica. Existía en latín y en muchos casos aparece en español porque el español hereda la ortografía del latín, hereda la ortografía de la etimología. Por ejemplo, hombre, como tenía H en latín, pues se recuperó también en español. Digo se recuperó porque en la Edad Media se escribía sin H, pero lo mismo que honor, pero luego se recuperó, cuando llegó el Renacimiento que volvió al latín, pues recuperó la H del latín para ponerla ahí. Pero no suena, no suena. Ahora bien, en otros casos lo que ocurre es que, como se sabe muy bien, muchas palabras que en latín tenían una F inicial, por ejemplo, filium o filo, que era hilo, filo, la F inicial se convirtió en... se perdió. Primero se convirtió en un sonido aspirado semejante al H del inglés, hilo, y luego se perdió, hilo. Bueno, pero en recuerdo de esa época en que se pronunciaba, se puso una H para saber que se decía hilo, y cuando dejó de pronunciarse hilo, siguió poniéndose la H. Entonces, como digo, unas veces la H representa la H latina que no sonaba y otras representa una F que sí sonaba. Y entonces por eso se ponía la H para representar ese sonido. Pero llegados a este punto, ya conociendo toda esta historia de la H, ahora sería lógico decir, venga, pues la H fuera, si no pinta nada, no sería pinta lógico, nada. Sería lógico, ¿no? Sí, pero nos bueno, costaría mucho. Con esto volvemos a las reformas de la ortografía. Hay mucha gente que ha propuesto suprimir, por ejemplo, la V y usar solamente la B, suprimir la G para el sonido J y dejar solamente la J, como hacía Juan Ramón Jiménez, como hizo Andrés Bello en una propuesta del siglo XIX, suprimir la H porque no suena. ¿Sabes qué pasa con eso? Pues que habría... Eso se podía hacer cuando muy poca gente sabía leer, porque entonces eran muy pocos los que protestaban, pero es que ahora la gente, ya has visto lo que ha pasado con la tilde, tocas solo con una tilde y se rompe el mundo. Si tocamos la H si o la V, imagínate. y quitáramos la H, ¿te imaginas lo que podría suceder? Aparte de que, a ver, hay una razón también digamos, de captación, está absolutamente demostrado que el que sabe leer bien no lee fonema por fonema, sonido por sonido o sílaba por sílaba. Reconoce de un vistazo las palabras. O sea, se han hecho experimentos muy curiosos. Tú le quitas todas las vocales a un texto y la gente lo lee perfectamente, porque reconoce la imagen de la palabra. Entonces, leemos porque reconocemos palabras. Y si por ejemplo, a la palabra, no sé, haber,
la escribimos sin H y con V, no la reconocemos. Entonces nos trabamos al leer. Claro, y además Ese crearía sería el confusión problema. con el otro haber, que todavía hay mucha gente que todavía comete estos errores, ¿no? Claro, El haberte, claro. haber Sí, algo sí, del verbo sí, ver sí, sí. y el haber del verbo Sí, haber, ¿no? sí. Sería todavía más complicado diferenciar Pero todas si- esas si cosas. le es que no reconoceríamos. Tú prueba a quitar la V de un texto, a quitar la J, a quitar la H, y verás cómo te trabas al leerlo, porque no reconoces la palabra globalmente. Es una especie de fotografía de cada palabra, lo que tenemos en la cabeza, y si le alteramos la ortografía, no la reconocemos, Claro, y es verdad. leemos muchísimo peor. Hablando de sonidos y de letras chulas, la Sí, letra más chula sí. del español es la ñ. Es La más, ñ. la ñ, Sí, la sí, más la representativa, ñ, la sí, que sí, sí. figura De cuando hecho, intentamos claro. la marca España, Figura ¿no? en el logo siempre, efectivamente, Claro. cuando de Cervantes y de lo que es propio de España le ponemos la ñ, La ñ efectivamente. la letra es nuestra, pero el sonido existe Claro. en otras El lenguas. sonido existe en otras lenguas, en francés, en italiano, en catalán, en fin, en las lenguas existe la ñ. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre con la ñ? Pues la ñ, el problema de la ortografía de las lenguas romances, por ejemplo del español, que proceden del latín, es que con la evolución del latín se crearon sonidos que no existían en latín. Por ejemplo, ñ. Claro. La ñ no existía en latín. Entonces, al aparecer un sonido nuevo, había que representarlo. Y no teníamos una letra, porque el latín no tenía una letra para la ñ, porque no tenía sonido ñ. Entonces, hubo que ingeniárselas para representarla de alguna manera. Y, por ejemplo, el francés lo que hizo fue poner GN, el catalán NY, etc. Bueno, y el español lo que hizo fue poner encima de la N una tilde. Una virgulilla encima de la N, que es la ñ. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo eso? No es que fuera una cosa premeditada, es que en los textos la ñ del español procede, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos procede de una doble N latina. O sea, por ejemplo, una palabra como canna, con doble N, se pronunció en español, con la evolución de la lengua, se pronunció caña, caña. ¿Y cómo se representaba la doble N en los manuscritos latinos? Para abreviar, se ponía una N con la virgulilla esa de la ñ encima. Y eso se leía en su origen canna. Pero cuando cambió el sonido y se dijo caña, esa misma grafía sirvió para el nuevo sonido. Y eso explica que en español se adoptara esa original solución, Claro, sí. para la ñ. Es una letra muy chula. Porque... Oye, Julio, nos quedan 3 minutillos, algo menos, y es que no quiero que terminemos sin que nos cuentes esto de cuántos sonidos tenemos de verdad, porque ya me has dejado ahí. Lo de los sonidos. Tenemos como he dicho, tenemos 22, 23 o 24. ¿Por qué? Porque hay 2 sonidos en español que en amplias zonas se están perdiendo, o se han perdido hace tiempo. Por ejemplo, en amplísimas zonas del español que comprenden Andalucía, Canarias y toda Hispanoamérica, se ha perdido o bien la S o bien la Z. Generalmente la Z. O sea, la Z no existe. No es que se haya perdido, es que tampoco llegó a existir. En amplios espacios del español, la Z no existe. Así que uno menos. En una pequeña zona de Andalucía, la S no existe. Así es. Utilizan Z para las dos cosas. Decía en algún libro de la Academia, se decía: el sacerdote ha cazado a 2 siervos de Dios. No se sabía si era un cazador o eran 2 novios, ¿no? Bueno, bien, entonces en amplias zonas no existe Z, por tanto ahí nos quedamos con 23. Y en amplias zonas, que en este caso no coinciden con la geografía, sino más bien es una corriente que se extiende por todas partes, está desapareciendo la L de gallina, gallo, galleta, etcétera. Sí, yo antes he dicho L, pero me esfuerzo a pronunciar eso. Claro, porque en las ciudades prácticamente, los jóvenes de las ciudades ya prácticamente ya no lo conocen. Entonces está desapareciendo, ya desapareció también en francés, por ejemplo. Entonces la L está desapareciendo, eso hace que las faltas de ortografía se incrementen y está desapareciendo también, en amplias zonas ha desaparecido la Z, con lo cual, o bien 22, donde no tienen ni Z
Ni elle, ese, o ni bien elle. 23, donde tienen Z, pero no tienen elle, por ejemplo, en Salamanca. Vale. Salamanca hay 23. Pues aquí está la En la ciudad de explicación Salamanca. de los sonidos. Julio, Sí. tengo tantísimas cosas por Sí. preguntarte que tendremos que hacer otro día, otra sección sobre ortografía. Siempre nos quedamos cortos. Porque sí, se nos acaba el tiempo y bueno, como siempre vamos a hacer nuestra biblioteca particular de la lengua desatada. Te voy a pedir un librito para que lo añadamos a esa lista Pues, estupenda. Por lo que voy a recomendar hoy es un libro que va a sorprender que recomiende este libro. A ver, Pues voy a recomendar La ortografía de la Academia de 2010. toma. La ortografía de la Academia de 2010 es un libro así de gordo, Sí. pero es un libro, es curiosísimo porque es un libro que, a pesar de ser un tratado de ortografía, se lee muy bien y está lleno de curiosidades. A ver, yo no digo que se lea, hay apartados en que no te vas a leer párrafo por párrafo, porque, por ejemplo, Claro, no te lo vas a leer así para cuando ir. se ponen letras mayúsculas, pues vas leyendo. Uf, pero además son pero muy sobre liosas todo las letras sobre todo mayúsculas. las primeras páginas en que habla de qué es una escritura, cómo se creó una escritura, cuál es la historia de la escritura en español. Es un libro muy bien escrito, un libro muy ameno que se lee como una novela y está lleno de curiosidades. Yo Bueno, para recomendaría... irte a dormir no, o sea, para irte por la noche, no, mejor No, una no, novela, no, pero para otro momento del día salta- sí. Para irlo a la playa tampoco, pero saltándose cosas, cuando empiezan las enumeraciones, saltándose cosas y leyendo así a saltos, es un libro interesantísimo y, repito, no es nada pesado de leer para ser una ortografía. Qué bien, pues lo Cuidado- dejamos... Cuidado con la ortografía, lo dejamos- lo de decir que es de leer, ¿no? Bueno, pues... Lo dejamos se lee- anotado, se lee vamos a bien. leerlo ya con otros ojos. Por cierto, estoy siguiendo tus recomendaciones, una de las que trajiste aquí fue El mal de Corcira, Sí, que de sí. Lorenzo Silva, lo estoy leyendo y me está gustando un montón. Bueno, pues me alegro mucho. Espero que la ortografía la lea alguna persona, por lo menos las primeras páginas. Yo ya la voy a leer con Está muy otros bien, ojos está ya, muy bien. después de esto que has Sí, sí. dicho. Julio, una palabra para la caja, a ver qué me traes. Esta vez voy a recomendar una palabra de América. ¿Vale? Una palabra de América que yo no sabía que existía y se la oí a una ministra del gobierno español. Y me sorprendió mucho, yo no sé dónde la habrá aprendido, pero me pareció una palabra muy expresiva y muy digna de ser recomendada. Es una palabra que se usa fundamentalmente en Centroamérica. En Centroamérica, el diccionario de la Academia dice que es de Panamá y de Costa Rica, pero es más que de Panamá y de Costa Rica, es fundamentalmente de Centroamérica, que es acuerpar. Acuerpar. Acuerpar, lo dijo la ministra Irene Montero con ocasión de la, creo que fue de la ley del sí, A propósito de la ley sí del es sí o algo sí. así. Tenemos que acuerparnos. Acuerparnos. Sí, sí, Ujú. que es- O sea, ponernos que de es- acuerdo. que es- O amoldarnos. No, es acuerparnos, es hacer cuerpo, o sea, solidarizarnos, apoyarnos. Esa palabra que a mí me pareció muy expresiva. Sí, lo es. Acuerpar, que es eso, apoyar, como si fuera abrazarnos, ¿no? Solidarizarnos, darnos calor mutuamente, ¿no? Pues acuerpar es una palabra que no- acuerpar, yo que se usa no con mucha conocía. frecuencia como recíproco. No la había oído. Acuerparse, acuerparnos. Acuerpar, acuerparse. Muy bien, pues nos parece Exactamente. buena Y recomendación. de paso vamos metiendo también palabras de América que merecen su sitio. Ya lo creo, ya sabes sí. que yo suelo traer palabras de Sayago, bueno, pues hoy también una palabra americana. Hoy abrimos la mirada hacia el otro lado del mundo. Muchas Eso es. gracias, Julio, por haber estado aquí. Nos vemos próximamente cuando tú quieras para seguir hablando de lo que quieras. Siempre Nada, es interesante lo es que un nos placer traes. siempre venir aquí. Gracias, Julio Borrego. Nosotros ti. nos vamos, ya saben, el próximo viernes, más lengua desatada, y nos pueden seguir, como siempre, a través de las redes sociales. Gracias.